Mi nombre es Cassandra Mitchell, pero todos me llaman Cassie. Tengo 32 años y trabajé duro durante años como desarrolladora de software para finalmente comprar la casa de mis sueños en Seattle. El día de Acción de Gracias pasado, invité a mi familia a quedarse, incluida mi difícil hermana mayor, Amanda. Nunca imaginé que ella destruiría la taza especial que mi abuela me regaló antes de fallecer. Esa hermosa pieza de cerámica con altramuces pintados a mano era mi posesión más preciada. Antes de contarte cómo mi hermana destruyó no solo mi taza, sino casi toda mi familia. Déjame saber desde dónde nos estás viendo. Y no olvides suscribirte para más historias sobre cómo sobrevivir a las dinámicas familiares tóxicas. Creciendo en una modesta casa suburbana a las afueras de Portland, mis recuerdos de la infancia están llenos de la constante sombra de mi hermana Amanda, 4 años mayor que yo. Amanda siempre acaparaba la atención de nuestros padres, Harold y Diana Mitchell. Mis bien intencionados pero imperfectos padres establecieron una dinámica familiar que no entendí completamente hasta que fui mucho mayor. Amanda era su primogénita, su chica especial, y de alguna manera eso se tradujo en un hogar donde sus necesidades siempre eran lo primero. Cassie, deja que tu hermana se quede con la última galleta. Oh, Cassie, dale a Amanda ese juguete. Ella está teniendo un mal día, eran frases comunes a lo largo de mi infancia. No es que mis padres no me amaran, lo hacían. Pero su amor venía con la expectativa tácita de que yo entendería mi lugar en la jerarquía familiar. Amanda primero. Todos los demás después, mientras Amanda era la mariposa social con un toque. Para el drama en la escuela secundaria, yo encontraba refugio en los libros y las computadoras. Mis padres asistieron a todos sus recitales de baile y obras de teatro escolares, con sus caras radiantes de orgullo. Mis logros académicos, aunque reconocidos con un superficial buen trabajo, Cassie, nunca parecieron generar el mismo entusiasmo cuando gané la Feria de Ciencias Estatal en 10º grado. La primera respuesta de mi madre fue: eso es lindo. ¿Pero puedes volver rápido? Amanda necesita el coche para su cita de esta noche. A pesar de esto, me destaqué académicamente. Las becas me llevaron a la universidad donde me especialicé en ciencias de la computación. El mundo de la tecnología dio la bienvenida a mi mente analítica y mis habilidades para resolver problemas. Después de la graduación, conseguí un puesto en una creciente empresa de software en Seattle. Mientras mi carrera florecía, la vida de Amanda tomó una trayectoria diferente. Ella rebotaba entre trabajos en ventas y servicios de comida, sin encontrar nunca su lugar. Sus relaciones siguieron un patrón similar. Una serie de comienzos apasionados que inevitablemente se extinguían. En meses, a través de todo, nuestros padres sirvieron como su red de seguridad, financiera y emocional. Tu hermana es sensible, explicaría mi madre durante nuestras llamadas telefónicas semanales. Ella siente las cosas más profundamente que la mayoría de la gente. Esta explicación se ofrecía para todo, desde la incapacidad de Amanda para mantener un trabajo hasta las rupturas dramáticas que la dejaban temporalmente sin hogar a medida que ascendía en la escala corporativa, eventualmente convirtiéndome en desarrolladora senior en una de las firmas tecnológicas más innovadoras de Seattle. El contraste entre nuestras vidas se hizo más pronunciado. Ahorré diligentemente, viví por debajo de mis posibilidades y a los 32 años logré mi sueño de comprar mi propia casa. Una hermosa casa artesanal de 3 habitaciones con vista a Puget Sound de Amanda. Mientras tanto, acababa de perder su trabajo como anfitriona de restaurante cuando su último novio la echó del apartamento que compartían. La economía está terrible en este momento, explicó mi padre durante una llamada el pasado octubre. Amanda está teniendo un momento muy difícil para encontrar trabajo. El casero está haciendo poco razonable con el alquiler. Escuché, ya, sintiendo hacia dónde se dirigía esta conversación. Mi nueva casa con su habitación extra y sus generosos metros cuadrados se había convertido en un tema de discusión frecuente entre mis familiares. Será solo temporal, intervino mi madre desde la extensión, solo hasta que ella se recupere. A pesar del nudo que se formaba en mi estómago, me encontré a mí misma aceptando después de todo. Eso es lo que hace la familia, ¿verdad? Se ayudan mutuamente en momentos de necesidad. Y tal vez, solo tal vez, esta podría ser una oportunidad para reparar nuestra tensa relación. Además, temporal significaba unas pocas semanas. Quizás un mes como máximo. ¿Qué tan malo podría ser? Cuando Amanda llegó a mi puerta 3 días después, las 4 maletas y numerosas cajas sugerían una comprensión de temporal diferente a la mía. Su sonrisa parecía lo suficientemente genuina mientras se maravillaba con mi casa. ¡Wow! La hermanita realmente lo ha hecho bien, comentó, sus ojos escaneando la sala de estar de concepto abierto con sus pisos de madera y muebles contemporáneos. Había algo en su tono, algo que elegí ignorar en ese momento, un indicio de resentimiento tal vez o de derecho.
una señal de advertencia que debía haber atendido. El primer día transcurrió de manera bastante agradable. Le mostré la habitación de invitados con su baño adjunto, le expliqué los conceptos básicos de la casa e incluso la llevé a cenar a mi restaurante local favorito. Amanda era encantadora, preguntando sobre mi trabajo y felicitando mi gusto en la decoración del hogar. Por un breve y esperanzador momento, pensé que quizás ambas habíamos madurado lo suficiente como para dejar atrás nuestras dinámicas de la infancia. Esa ilusión comenzó a resquebrajarse la mañana siguiente cuando la encontré usando mis caros productos para el cuidado de la piel sin preguntar. Una cosa pequeña quizás. Pero la primera onda en lo que se convertiría en un maremoto de violaciones de límites. Cuando se lo mencioné, ella respondió con un encogimiento de hombros casual. ¿Cuál es el problema? Las hermanas comparten cosas todo el tiempo. Además, puedes permitirte comprar más. Ese comentario, cargado de suposiciones sobre mi situación financiera y un despreocupado desprecio por mis pertenencias personales, debería haber sido mi segunda advertencia. Pero, de nuevo, elegí la armonía sobre la confrontación. Después de todo, ella estaba pasando por un momento difícil y estas eran solo cremas faciales. No valía la pena iniciar un conflicto por ellas. Poco sabía yo que este pequeño incidente era solo el comienzo de un patrón que se intensificaría hasta llegar a un punto de quiebre, dejando cerámica destrozada y lazos familiares rotos a su paso. La primera semana de la estancia de Amanda pareció manejable. A pesar de las pequeñas irritaciones diarias, mantuve mi rutina de trabajo. Agradecida por mi oficina en casa que me permitía cerrar la puerta y concentrarme en proyectos de codificación. Amanda pasaba la mayoría de los días holgazaneando en el sofá, navegando por su teléfono y solicitando empleos en línea. Al menos eso es lo que ella afirmaba que estaba haciendo. Para la segunda semana, las molestias menores comenzaron a multiplicarse. Regresaba de una rápida compra en el supermercado para encontrar que Amanda había invitado a 2 amigos extraños para mí que se estaban sintiendo cómodos con mi colección de vinos. Son mis amigos de mi último trabajo, explicó ella con ligereza, sin molestarse en presentarnos adecuadamente. Les dije que podían quedarse aquí esta noche, ya que están en la ciudad. Cuando la aparté para explicarle que no me sentía cómoda con que extraños se quedaran a pasar la noche sin una discusión previa, su expresión se oscureció. Dios, Cassie, ¿cuándo te volviste tan maniática del control? Solo se están quedando a dormir en el sofá. No es como si tu preciosa casa se fuera a desmoronar. Esa noche, mis padres llamaron. De alguna manera. Ya sabían sobre la situación con los amigos. Amanda dice que está siendo muy estricta con las reglas de la casa, dijo mi madre, su voz llevando ese familiar tono de decepción. Está pasando por un momento tan difícil. Cariño, ¿no puedes ser un poco más flexible con ella? Las llamadas se convirtieron en algo regular. Cada pequeño desacuerdo entre Amanda y yo de alguna manera llegaba a nuestros padres, siempre enmarcado como si yo fuera irrazonable o poco acogedora. La narrativa era consistente, la exitosa Cassie siendo mala con la luchadora Amanda. Mientras tanto, vivir con mi hermana reveló hábitos a los que no había estado expuesta desde que compartíamos una habitación en la infancia. Platos dejados en el fregadero hasta que se formaba moho, toallas mojadas abandonadas en los pisos del baño, luces y aparatos electrónicos dejados encendidos cuando ella salía. Cuando le sugerí que ayudara con la limpieza o al menos que recogiera sus cosas, me encontré con ojos en blanco y acusaciones de ser una maniática. Algunas de nosotras estamos lidiando con problemas reales. Cassie, no solo si el lavavajillas está cargado correctamente. Espetó una tarde cuando le pedí que enjuagara los platos de su desayuno que habían estado allí desde la mañana. Un incidente particularmente frustrante ocurrió cuando descubrí que había estado usando mi oficina en casa mientras yo estaba fuera. Mi escritorio cuidadosamente organizado estaba desordenado, los libros de referencia movidos y la configuración de mi silla ergonómica alterada. Más preocupante eran las migas en mi teclado y un círculo de café en documentos importantes de un cliente. Necesitaba un lugar tranquilo para hacer algunas llamadas, explicó cuando se le confrontó. La sala de estar tiene mala recepción. Además, no la estás usando cuando no estás aquí. La invasión de mi espacio de trabajo cruzó un límite profesional. Como desarrolladora de software que maneja información sensible de clientes, no podía arriesgarme a un acceso no autorizado a mis materiales de trabajo. Instalé una cerradura con llave en la puerta de mi oficina al día siguiente, lo que provocó otra llamada enojada de mi madre. Amanda dice que ahora no confías en ella. Se siente como una prisionera teniendo que pedir permiso para todo. El estrés comenzó a afectar mi rendimiento laboral. Durante una importante videoconferencia, podía oír a Amanda tocando música a todo volumen a pesar de mi solicitud anterior de silencio.
Se perdió un plazo crucial cuando descubrí que ella había desenchufado mi disco de respaldo para cargar su teléfono, lo que me hizo perder horas de trabajo. Mi gerente expresó preocupación por mi repentina caída en la productividad, añadiendo otra capa de presión. Nunca te había visto entregar un trabajo con tantos errores, comentó durante nuestra revisión semanal. Está todo bien. En casa, ¿cómo podía explicar que mi hermana de 36 años esencialmente había secuestrado mi vida? Que mi santuario, una vez pacífico, se había convertido en un campo de batalla de comentarios pasivo-agresivos y límites violados. Una noche, volví a casa y encontré a Amanda usando una de mis blusas favoritas, la de seda, que guardaba para ocasiones especiales. Esa es mi blusa, dije, tratando de mantener mi voz nivelada. Te he pedido que no revises mi armario. Ella examinó su reflejo en el espejo del pasillo, alisando la tela sobre sus caderas. De todos modos, me queda mejor a mí, tu estilo es tan aburrido y corporativo. Cuando insistí en que se cambiara, se fue furiosa a su habitación, cerrando la puerta de golpe como un adolescente. 20 minutos después, encontré la blusa tirada en el suelo del baño, con una mancha de maquillaje en el cuello. Los comentarios sobre mi elegante casa y mi vida privilegiada se convirtieron en algo diario. Amanda parecía decidida en marcar mi éxito duramente ganado como una ventaja injusta en lugar del resultado de años de arduo trabajo y cuidadosa planificación financiera. Debe ser agradable tener esta enorme cocina cuando apenas cocinas, comentó una mañana mientras me apresuraba a preparar café antes de una reunión temprana. Algunas personas estarían agradecidas de tener un techo sobre sus cabezas, respondí de inmediato, lamentando haber mordido el anzuelo. Ella sonrió con suficiencia, créeme. Estoy tan agradecida a la princesa Cassie por permitirme vivir en su castillo. Debería hacer una reverencia cuando entres en la habitación. El sarcasmo dolió. Pero lo que dolió más fue la constatación de que mi hermana veía mis logros no con orgullo, sino con resentimiento. En su narrativa, yo no tenía éxito porque trabajaba duro. Era simplemente afortunada o privilegiada, o ambas cosas. A medida que octubre se convertía en noviembre, comencé a contar los días hasta que mi hermana anunciara sus planes de partida. Seguramente, después de casi un mes, había progresado en su búsqueda de trabajo o de apartamento. Pero cada vez que tocaba el tema, Amanda se ponía a la defensiva. ¿Por qué estoy molestando tu vida perfecta? Lo siento, no todos podemos ser genios de la tecnología, ganando 6 cifras. La tensión continuaba acumulándose como la presión en un recipiente sellado. Algo tenía que ceder. Y desafortunadamente, ese algo sería mucho más que mi paciencia. Cuando mis padres llamaron para discutir los planes de acción de gracias, ingenuamente vi una oportunidad para restaurar algo de normalidad en mi vida hogareña. Organizar mi primera festividad en mi nueva casa había sido un sueño mío. Una oportunidad para crear nuevas tradiciones y quizás incluso impresionar a mi familia con mis logros. Nos encantaría venir para Acción de Gracias, dijo mi madre con entusiasmo. Es tan maravilloso que tú y Amanda se estén reconectando. Este será nuestro primer feriado con nuestras 2 hijas bajo el mismo techo en años. Su encuadre de la situación como una reunión de hermanas en lugar del incómodo acuerdo de vivienda que realmente era me dejó momentáneamente sin palabras. Pero dejé a un lado mi frustración y me concentré en planear el día de acción de gracias perfecto. Pasé semanas preparándome. El menú fue meticulosamente investigado y planeado, equilibrando los favoritos tradicionales con algunos toques contemporáneos. Ordené un pavo de raza de una granja local. Seleccioné vinos para maridar con cada plato e incluso hice a mano un centro de mesa para la mesa del comedor. La habitación de invitados fue limpiada a fondo y preparada para mis padres con sábanas frescas y una pequeña cesta de bienvenida. Amanda observó estos preparativos con leve diversión, ocasionalmente ofreciendo consejos no solicitados, pero sin ayudar nunca. Mamá prefiere su relleno con castañas, no con ostras, comentaba antes de volver a su teléfono. El día antes de Acción de Gracias, mis padres llegaron en su sensato sedán, trayendo consigo la dinámica familiar que había moldeado mi infancia. Mi padre me abrazó calurosamente, mientras mi madre inmediatamente se acercó a Amanda, preocupándose por lo delgada que se veía a pesar de la evidencia en contrario. Que sí. La casa es ciertamente moderna, comentó mi madre mientras les daba un recorrido. Su tono sugería que no era del todo un cumplido. Hubiera pensado que elegirías algo más tradicional con tu naturaleza. Práctica, el vecindario parece caro, agregó mi padre, mirando por la ventana los cuidados jardines de mis vecinos. Espero que no te hayas excedido financieramente. Estas sutiles críticas continuaron mientras nos movíamos por la casa. La cocina era terriblemente grande para alguien que trabaja tanto. Y mi oficina en casa era tan impersonal. Cada comentario mermaba mi orgullo por lo que había logrado.
Amanda. Mientras tanto, se había transformado en la hija perfecta en su presencia. Ayudó a mi madre a desempacar. Escuchó atentamente las historias de mi padre y mantuvo un flujo constante de humor autocrítico sobre su situación laboral que de alguna manera hacía que su desempleo pareciera encantador en lugar de preocupante. Estoy tan agradecida de que si tuviera esta gran casa vacía para compartir, les dijo durante las bebidas antes de la cena. Ha sido una gran bendición durante este periodo de transición. La forma en que enfatizó la transición sugería un breve acuerdo temporal, en marcado contraste con la residencia casi permanente que parecía estar estableciendo. Mis padres asintieron con aprobación, mi madre acercándose para palmear la mano de Amanda. Para eso están las hermanas, dijo, dándome una mirada intencionada que comunicaba claramente su expectativa de que yo seguiría alojando a mi hermana indefinidamente. El día de Acción de Gracias amaneció brillante y claro. Me levanté temprano para preparar el pavo y los acompañamientos con la precisión que solía reservar para depurar código complejo, para cuando mi familia se reunió alrededor de la mesa a las 2. La casa estaba llena de deliciosos aromas, y la mesa parecía sacada de una revista. Todo esto se ve encantador, que sí, dijo mi padre, genuinamente impresionado. De hecho, asintió mi madre, aunque inmediatamente comenzó a reorganizar los cubiertos que yo había colocado cuidadosamente. La comida comenzó de manera bastante agradable. La comida estaba deliciosa, el vino fluía libremente y por un breve momento se sintió como la reunión familiar que había imaginado. Luego, Amanda comenzó a dirigir la conversación hacia los recuerdos familiares, seleccionando cuidadosamente historias que resaltaban sus logros o momentos en los que yo me había quedado corta. ¿Recuerdas cuando que se intentó ser porrista y se tropezó durante su rutina?, preguntó, riendo. Ahora mírala. Toda coordinada y adulta, con su trabajo elegante y su gran casa. El comentario fue dicho con una sonrisa, pero la puñalada era intencional. Mi fallido intento de animadora había sido un recuerdo doloroso, una de las muchas veces en las que había intentado seguir los pasos de mi hermana solo para quedarme corta. Bueno, no todas podemos ser artistas naturales como tú, Amanda, intervino mi madre, perdiendo o ignorando el comentario hiriente, que si siempre fue más de libros que de focos. A medida que la comida progresaba, Amanda continuó su campaña, de cumplidos a medias. Este pavo está sorprendentemente jugoso, que si no pensé que tuvieras tiempo para aprender a cocinar con tu importante carrera. Y la mesa está hermosa. ¿Contrataste a un decorador o realmente desarrollaste gusto desde la universidad? Mantuve la compostura, recordándome a mí misma que esto era solo un fin de semana. Pronto, mis padres se irían. Y eventualmente Amanda también se marcharía. Solo, necesitaba aguantar estos pocos días, después del postre. La conversación se dirigió a asuntos más serios cuando mi padre sacó a colación la búsqueda de empleo de Amanda. ¿Alguna pista prometedora?, preguntó, sirviéndose otro trozo de pastel de calabaza. Amanda suspiró dramáticamente. Es tan difícil ahí fuera en este momento. He tenido algunas entrevistas, pero nada que se ajuste a mi nivel de experiencia. Tuve que morderme la lengua para no señalar que, en las semanas que había estado viviendo conmigo, no la había visto ni una sola vez prepararse para una entrevista o salir de la casa para una. Sabemos que es difícil. Cariño, dijo mi madre tranquilizadora, es por eso que te transferimos algo de dinero a tu cuenta ayer. Solo un pequeño colchón hasta que encuentres algo adecuado. Esta mención casual de apoyo financiero captó mi atención. Mientras yo había trabajado para pagar mi universidad con becas y trabajos a tiempo parcial, adquirido préstamos estudiantiles que solo había pagado recientemente y ahorrado diligentemente durante años para poder permitirme mi casa, mis padres seguían subsidiando el estilo de vida de mi hermana de 36 años. Eso es muy generoso, dije con cuidado. No me di cuenta de que todavía estaban ayudando a Amanda financieramente. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Mi padre se aclaró la garganta. Bueno, ayudamos a nuestras dos hijas cuando lo necesitan, dijo, aunque todos sabíamos que eso no era cierto. Yo no había recibido ni pedido ayuda financiera desde la universidad. Algunas de nosotras solo necesitamos diferentes tipos de apoyo, añadió Amanda, su tono implicando que mi necesidad de validación era de alguna manera equivalente a su necesidad de dinero en efectivo. Después de la cena, mientras cargaba el lavavajillas, oí a mi madre y a Amanda susurrando en la sala de estar. No pude distinguir las palabras, pero su tono furtivo levantó mis sospechas. Más tarde esa noche, fui a mi dormitorio para buscar los pendientes de plata de mi abuela para completar mi atuendo para las fotos familiares, solo para descubrir que su joyero había sido movido de su lugar habitual en mi cómoda. Abriéndolo con manos temblorosas, me sentí aliviada de encontrar los pendientes todavía allí. Pero varias otras piezas parecían fuera de lugar.
Una pulsera de perlas que normalmente yacía en el compartimento superior ahora estaba enredada con collares en la sección inferior. Un pequeño colgante de diamante, un regalo de graduación de la universidad de mis padres. Había desaparecido por completo. Cuando regresé a la sala de estar y mencioné casualmente el colgante desaparecido, Amanda evitó el contacto visual. Mientras mi madre cambiaba rápidamente de tema, el incidente me dejó inquieta, pero decidí no presionar el asunto durante el feriado. En cambio, tomé una nota mental para revisar a fondo mis objetos de valor una vez que mis padres se fueran, añadiendo otra preocupación a mi creciente lista. Esa noche, me quedé despierta mucho después de que todos se hubieran ido a la cama, escuchando los crujidos y sonidos poco familiares de una casa llena. Lo que debería haber sido una alegre reunión familiar se había convertido en un ejercicio de autocontrol y sonrisas forzadas. La casa de mis sueños, una vez mi santuario, ahora se sentía invadida. Y lo que es peor, tenía la creciente sospecha de que la invasión solo estaba comenzando. La mañana después de Acción de Gracias amanecía gris y lloviznando a juego. Con mi estado de ánimo a la perfección. Había dormido mal, mis sueños llenos de vagas ansiedades sobre posesiones perdidas y conversaciones susurradas. Aún así, estaba decidida a aprovechar al máximo el último día de mis padres antes de que regresaran a casa, tal vez sin la presión de la comida festiva. Podríamos disfrutar de un tiempo de calidad juntos. Fui a la cocina temprano antes de que alguien más estuviera despierto y comencé a preparar café. Del armario, seleccioné cuidadosamente mi taza especial, la que mi abuela me había dado poco antes de fallecer. No era particularmente valiosa en términos monetarios. Solo una pieza de cerámica hecha a mano con delicados altramuces azules pintados a mano, la flor favorita de mi abuela. Pero su valor sentimental era incalculable. Ella me la había dado durante nuestra última visita, presionándola en mis manos con una cálida sonrisa. Para mí, Cassie, había dicho, para que pienses en mí con tu café de la mañana. Recuerda, eres más fuerte de lo que crees. Mi abuela había sido la única persona en mi familia que parecía realmente verme, que valoraba mi tranquilidad, mi determinación y mi mente analítica. Mientras mis padres se centraban en los encantos más evidentes de Amanda, mi abuela había reconocido y nutrido mi potencial, su creencia en mí me había sostenido en tiempos difíciles. Y esta taza era mi conexión tangible con su sabiduría y amor. Acababa de servirme el café cuando Amanda apareció, ya vestida e inusualmente alerta para la hora temprana. Buenos días, dijo, dirigiéndose directamente a la cafetera. Necesito tu coche hoy, no puedo pedir prestado tu coche. ¿Sería posible usar tu coche? Solo una declaración de lo que necesitaba, como si mi acuerdo fuera una conclusión inevitable. Buenos días a ti también, respondí, dando un sorbo a mi taza especial. ¿Para qué necesitas mi coche? Ella puso los ojos en blanco como si mi pregunta fuera irrazonable. Tengo que hacer algunos recados, cosas para una entrevista de trabajo. Algo en su vaga respuesta levantó mis sospechas. En las semanas que había estado viviendo conmigo, nunca había mencionado una perspectiva de trabajo específica. ¿Qué empresa?, pregunté. Solo un lugar en el centro, respondió evasivamente, no lo conocerías. Antes de que pudiera presionar más, añadió. Entonces, ¿puedo tener las llaves? Necesito irme a las 9. Dudé. 2 días antes. Había notado un nuevo arañazo en el lado del pasajero de mi coche que no había estado allí antes. Cuando le pregunté a Amanda al respecto, ella había negado saber algo, sugiriendo que debía haber sucedido en un estacionamiento. Pero la ubicación y el ángulo del daño lo hacían improbable. No me siento cómoda prestándote mi coche, dije finalmente. La última vez que lo usaste. Regresó dañado, su cara se puso roja de ira. ¿En serio sigues con ese arañazo? Te dije que no sé cómo pasó. Esa es parte del problema, respondí, tratando de mantener mi voz nivelada. No te responsabilizas por las cosas. Mi coche regresó dañado después de que lo usaste y ni siquiera me lo mencionaste. Oh, Dios mío, estás tan obsesionada con tus preciosas posesiones, espetó ella. Es solo un coche. Que sí, las cosas se rayan. La vida no es perfecta como tú intentas que lo sea. No se trata de perfección, expliqué, sintiendo que mi propia frustración aumentaba. Se trata de respeto y responsabilidad. Si pides prestado algo y lo dañas, lo reconoces. ¿Y qué? Ahora necesito una lección sobre responsabilidad de mi hermanita perfecta. Su voz se elevó, llenando la cocina. No todas podemos ser la señorita perfecta con el trabajo perfecto y la casa perfecta y la vida perfecta. Nuestras voces elevadas deben haber despertado a nuestros padres porque aparecieron en el umbral de la cocina. El cabello de mi padre aún revuelto por el sueño. Mi madre atándose la bata alrededor de la cintura. ¿A qué viene tanto grito?, preguntó mi padre, mirando de una a otra con preocupación.
Amanda inmediatamente cambió su lenguaje corporal. Sus hombros se hundieron mientras se volvía hacia nuestros padres, que si no me deja pedir prestado su coche para mi entrevista de trabajo. Dice que soy irresponsable y la transformación fue notable. En segundos, había pasado de agresiva, victimizada, su voz adquiriendo una cualidad herida que yo reconocía demasiado bien de nuestra infancia. Casey, comenzó mi madre con su tono de decepción. Tu hermana tiene una entrevista importante. Seguramente puedes ayudarla. Su coche regresó arañado la última vez, expliqué. Y ni siquiera me lo dijo. Tuve que descubrirlo yo misma. Mi padre agitó su mano con desdén. Los coches se rayan, cariño. No es el fin del mundo. Ese no es el punto, insistí, sintiéndome cada vez más frustrada por su incapacidad de ver el verdadero problema. Su trata de asumir la responsabilidad. Si Amanda hubiera dicho, oye, lo siento por el arañazo, eso sería diferente. Entonces, ¿ahora necesito disculparme por algo que ni siquiera hice? La voz de Amanda se elevó de nuevo, su victimización temporalmente olvidada en su indignación. Eras la única que condujo mi coche ese día, señalé. Entonces me estás llamando mentirosa, exigió. Estoy diciendo que, la evidencia sugiere que fuiste responsable del arañazo, respondí. Tratando de mantenerme lógica a pesar de la creciente tensión. La cara de Amanda se contorsionó de rabia. Te crees tan superior a mí con tu elegante trabajo en tecnología y tu gran casa. Siempre has sido tan engreída y crítica. Esto no sé. Trata de juicios, dije, agarrando mi taza de café con más fuerza. Su trata de un respeto básico por la propiedad de otras personas. ¿Propiedad? 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 Ella imitó con una voz aguda, eso es todo lo que te importa. Tu preciosa casa, tu precioso coche, tus preciosas cosas de algunas de nosotras. Estamos luchando solo para sobrevivir, mientras tú te obsesionas con un pequeño arañazo. Mis padres observaron este intercambio con creciente angustia. Mi madre retorciéndose las manos. Mi padre mirando entre nosotras con incertidumbre. Ninguno intervino para calmar la situación. Su silencio efectivamente respaldaba el comportamiento de Amanda como lo habían hecho a lo largo de nuestras vidas. Amanda, por favor, cálmate, dijo finalmente mi madre. Pero su suave petición no hizo nada para detener la creciente rabia de mi hermana. No, no lo haré. Cálmate, gritó Amanda. Estoy harta de andar de puntillas en este museo que ella llama hogar. Estoy harta de que me juzgue porque mi vida no ha resultado tan perfecta como la suya. Mientras su diatriba continuaba, permanecí en silencio, bebiendo mi café y tratando de procesar la reacción desproporcionada a una simple solicitud rechazada. Esto era mucho más que un coche o incluso un arañazo. Eran años de resentimiento, saliendo a la superficie. Entonces, en un movimiento que nunca vi venir, Amanda se abalanzó y arrebató la taza de mi abuela de mis manos, antes de que pudiera reaccionar. La arrojó contra la pared de la cocina, donde se hizo añicos en docenas de pedazos, con el café salpicando la pintura blanca. Sal de tu propia casa, perra malcriada, gritó. Su cara contorsionada por la rabia. El tiempo pareció detenerse. Miré horrorizada los pedazos rotos de mi posesión más preciada esparcidos por el suelo. El café goteaba por la pared en oscuros riachuelos. La cocina quedó en silencio, excepto por la respiración agitada de Amanda. Mis padres se quedaron congelados, con expresiones de asombro, pero sin intervenir, sin defenderme, sin reconocer la línea que acababa de ser violentamente cruzada. Las lágrimas se acumularon en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Algo, dentro de mí, se endureció en ese momento. Una resolución que se cristalizó tan claramente como la luz de la mañana que entraba por la ventana. Sin decir una palabra, caminé hacia el mostrador de la cocina, puse mis manos planas sobre la superficie fría y respiré profundamente. Creo, dije con una calma que me sorprendió incluso a mí, que necesito un tiempo a solas en este momento. Me di la vuelta y salí de la cocina, pasando junto a mis padres aturdidos y mi hermana aún furiosa. Mientras subía las escaleras hacia mi oficina, oí la voz de mi madre, no preguntando por mí, sino consolando a Amanda. Cariño, vamos a dar un paseo, necesitas un poco de aire fresco. La puerta principal se abrió y se cerró. Desde mi ventana, vi a mis padres llevando a Amanda por la calle. El brazo de mi madre alrededor de sus hombros. Mi padre caminando protectoramente a su otro lado. La escena era tan familiar, tan reminiscente de innumerables incidentes de la infancia en los que los estallidos de Amanda eran recibidos con consuelo, mientras mis heridas quedaban desatendidas. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era una niña incapaz de entender la dinámica familiar en juego. Esta vez tenía recursos y capacidad de acción, y esta vez no iba a dejarlo pasar. Me volví hacia mi escritorio, abrí mi laptop y comencé a buscar respuestas. Me senté en mi escritorio, con las manos temblando ligeramente mientras abría mi laptop. Mi intención había sido distraerme con el trabajo.
Perderme en la lógica limpia del código hasta que pudiera procesar la violenta destrucción del regalo de mi abuela. Pero cuando la pantalla de mi laptop se iluminó, una notificación me llamó la atención de inmediato. Actividad de inicio de sesión inusual detectada en tu cuenta. Como desarrolladora de software, me tomo la seguridad digital en serio. Mis cuentas de correo electrónico y dispositivos están protegidos con autenticación de 2 factores y monitoreados en busca de actividad sospechosa. Esta alerta indicaba que alguien había accedido a mi cuenta de correo electrónico principal desde un dispositivo desconocido. Haciendo clic en los detalles, vi que el acceso había ocurrido ayer por la mañana mientras yo estaba comprando ingredientes de última hora para el Día de Acción de Gracias. Los datos de ubicación mostraban que el inicio de sesión había sucedido aquí mismo, en mi casa. Un escalofrío se instaló en mi estómago. Alguien en mi casa había accedido a mi correo electrónico sin permiso. Dado que solo 3 personas habían estado en mi casa ayer por la mañana y 2 de ellas habían estado viendo fútbol en la sala de estar, no fue difícil adivinar quién podría ser el culpable. Impulsada por una creciente sensación de inquietud, comencé a revisar mis otras cuentas. Mi aplicación bancaria no mostraba transacciones no autorizadas. Pero cuando inicié sesión en mi correo electrónico del trabajo, descubrí varios mensajes enviados que no recordaba haber escrito, abriendo el primero, dirigido a mi gerente. Sentí que la sangre se me iba de la cara. He estado reconsiderando mi puesto en la empresa, decía el correo electrónico. Mi situación en casa actual está requiriendo más de mi atención y es posible que necesite solicitar un horario reducido en los próximos meses. Te mantendré informado a medida que resuelva algunos asuntos personales. El correo electrónico estaba firmado con mi nombre e incluso incluía mi firma de correo electrónico estándar. Las implicaciones eran asombrosas. Alguien, casi con certeza, Amanda, no solo había accedido a mi correo electrónico del trabajo, sino que también se había hecho pasar por mí ante mi jefe, potencialmente socavando mi posición profesional y sembrando las semillas para una futura interrupción de mi carrera. 2 correos electrónicos más mostraban un contenido igualmente preocupante. 1 a Recursos Humanos preguntando sobre las políticas de licencia extendida, otro a un colega mencionando obligaciones familiares que podrían requerirme alejarme de un proyecto clave. Cada mensaje sutil pero efectivamente sentaba las bases para excusas sobre una disminución del rendimiento o la disponibilidad. Con el corazón acelerado, abrí mi historial de navegación a continuación. La mayoría de las búsquedas recientes habían sido borradas, pero la función de autocompletar del navegador reveló búsquedas recientes de frases como hermano, arreglos de vivienda, derechos legales y requisitos para establecer residencia. Luego, revisé mi carpeta de descargas y encontré varios PDF a los que se había accedido recientemente. Al abrirlos, revelaron documentos legales sobre los derechos de los inquilinos en el estado de Washington, centrándose específicamente en las reclamaciones para establecer residencia sin un contrato de arrendamiento formal. Un documento se titulaba "Cómo los miembros de la familia pueden reclamar el derecho a la propiedad a través de una estadía prolongada". La imagen que se estaba formando era profundamente inquietante. Parecía que Amanda había estado investigando formas de establecer reclamos legales sobre mi casa a través de una residencia prolongada. En el estado de Washington, alguien que vive en una propiedad durante un cierto periodo podría potencialmente reclamar derechos de inquilino incluso sin un acuerdo formal, lo que hace que el desalojo sea un proceso legal complejo. Una investigación más a fondo de mi sistema de archivos reveló una carpeta que no reconocí en mi escritorio. Al abrirla, encontré imágenes escaneadas de mis estados financieros, registros de impuestos sobre la propiedad e incluso fotos de la escritura de mi casa. Estos eran documentos personales que guardaba en un archivador con llave en mi oficina, lo que significa que Amanda no solo había invadido mi privacidad digital, sino que también había buscado físicamente entre mis documentos personales protegidos. Moviéndome ahora con una creciente urgencia, saqué mi teléfono y revisé la aplicación de mi tarjeta de crédito. Si bien no había notado transacciones no autorizadas en mi cuenta corriente, mi tarjeta de crédito contaba una historia diferente: pequeños cargos en tiendas locales, una cita en un salón de belleza, pedidos de compras en línea a sitios que nunca usaba, todo en las últimas 3 semanas. Ninguno de los cargos individuales había sido lo suficientemente grande como para llamar mi atención durante mis ocupados días de trabajo, pero juntos sumaban más de $2,000. Lo más inquietante de todo era una solicitud reciente para una nueva tarjeta de crédito a mi nombre, que había sido iniciada pero no completada. Alguien tenía mi número de seguro social y potencialmente estaba intentando abrir cuentas fraudulentas. Como una última verificación,
Abrí mi almacenamiento en la nube, donde guardo copias de seguridad, de comunicaciones importantes. Allí encontré carpetas que contenían capturas de pantalla de mensajes de texto. Al abrir un archivo, se reveló una conversación entre Amanda y nuestra madre de 2 semanas antes. ¿Cuánto tiempo crees que pasará antes de que Casey se canse de tenerme allí? Había preguntado Amanda. No te preocupes por eso, respondió nuestra madre. Tu padre y yo hemos estado enfatizándolo. Importante que es para ella ayudar a la familia. Además, cuanto más tiempo te quedes, más difícil será para ella hacerte ir. Larry dice que, después de 30 días, tendrías alguna base legal como residente. Perfecto, respondió Amanda. La casa es lo suficientemente grande para las dos, y no es como si ella no pudiera permitírselo. Me merezco algo de estabilidad después de todo lo que he pasado. Las capturas de pantalla continuaron, revelando semanas de conversaciones planeando lo que equivalía a una toma de posesión gradual de mi hogar. Mis padres no solo estaban al tanto del plan, eran participantes activos, ofreciendo consejos y aliento a Amanda. Otra conversación de hace solo 3 días mostraba a Amanda diciéndoles a nuestros padres: creo que necesito crear algo de influencia. Casey está siendo difícil con el coche y haciendo demasiadas preguntas sobre mi búsqueda de trabajo. Tal vez podrían hablar con ella cuando estén aquí sobre las obligaciones familiares. La respuesta de mi madre me dio náuseas físicas. Le recordaremos lo afortunada que es y lo importante que es compartir esa fortuna con la familia. Tu hermana siempre ha respondido a la culpa. La traición sistemática me dejó sin aliento. Esto no era solo Amanda, siendo temporalmente difícil o aprovechándose de mi hospitalidad. Este era un plan coordinado para esencialmente apoderarse de mi casa, manipular mi carrera y potencialmente dañar mi situación financiera. Todo con el conocimiento y el apoyo de mis padres. La evidencia era abrumadora y irrefutable. Capturas de pantalla, documentos legales, correos electrónicos no autorizados, cargos de tarjetas de crédito. Todo pintando una imagen de explotación deliberada. La taza rota, que había parecido la máxima violación hace solo 1 hora, ahora parecía ser simplemente el síntoma visible de una traición mucho más profunda. Pasé la siguiente hora organizando toda la evidencia, creando capturas de pantalla, guardando archivos en un disco duro externo seguro y documentando la línea de tiempo de los eventos. Mi mente analítica, la misma que me hacía buena en mi trabajo, ahora construía metódicamente un caso que nadie en mi familia podría negar. Mientras trabajaba, oí la puerta principal abrirse y cerrarse, las voces en la entrada indicando que mi familia había regresado de su paseo. La voz de Amanda estaba más tranquila ahora. El tono tranquilizador de mi madre, sugiriendo que la crisis había pasado en sus mentes. Esperaban, como siempre lo habían hecho, que yo eventualmente bajaría, me disculparía por mi parte en el conflicto y las cosas volverían a su normalidad disfuncional. Pero nada volvería a ser normal. La confianza se había roto irreparablemente, no solo con Amanda, sino con mis padres, que habían permitido y alentado su comportamiento. Conecté mi laptop al gran televisor de la sala de estar, transfiriendo la pantalla a un formato más grande. Luego respiré hondo. Enderecé mis hombros y me dirigí abajo para confrontar a mi familia con la verdad que ya no podían ocultar. Bajé las escaleras con una extraña sensación de calma. El shock y el dolor iniciales habían sido reemplazados por algo más frío y más enfocado. Esto ya no se trataba de una taza rota. Se trataba de establecer límites que debieron haberse establecido hace años. Mi familia estaba reunida en la sala de estar. Su conversación se detuvo abruptamente cuando aparecí. Amanda estaba sentada entre nuestros padres en el sofá, con los ojos aún rojos por el llanto. Mi madre tenía el brazo alrededor de los hombros de Amanda en ese familiar gesto protector. Mi padre levantó la vista, su expresión cautelosa. Casey, comenzó mi madre con su tono conciliador. Estábamos hablando de lo que pasó. Amanda se siente terrible por la taza, ¿verdad? Cariño. Amanda sintió sin convicción. Perdí los estribos. No quise romper tus cosas. El desprecio casual por el preciado regalo de mi abuela como cosas reforzó mi resolución. Esto no iba a ser otra situación en la que una disculpa a medias fuera considerada suficiente. Me gustaría tener una reunión familiar, dije con calma, moviéndome para pararme junto al televisor. Hay algunas cosas que necesitamos discutir. Mi padre se movió incómodamente. Si esto es sobre la taza, estoy seguro de que podemos encontrar un reemplazo. Tu hermana dijo que lo siente. Esto no es solo sobre la taza, respondí, tomando el control remoto. Se trata de un patrón de comportamiento que he descubierto recientemente. Presioné un botón y la pantalla de mi laptop apareció en el televisor. La carpeta etiquetada evidencia estaba prominentemente mostrada. ¿De qué se trata esto?, preguntó mi madre, con su brazo apretando a Amanda.
He descubierto algunas actividades preocupantes que han estado ocurriendo en mi casa. Expliqué, mi voz firme. Después del incidente de esta mañana, revisé mi computadora y encontré algunas cosas que creo que todos deberíamos discutir abiertamente. La postura de Amanda cambió de inmediato. Su cuerpo se puso rígido mientras sus ojos se fijaban en la pantalla. Primero, continué abriendo la carpeta de correos electrónicos. Alguien ha estado accediendo a mi correo electrónico del trabajo sin permiso y enviando mensajes a mi gerente y colegas, haciéndose pasar por mí. Los correos electrónicos aparecieron en la pantalla, mostrando claramente el contenido que sugería que podría necesitar reducir mis compromisos laborales. Yo no escribí estos correos electrónicos, declaré con firmeza. Fueron enviados desde mi cuenta ayer por la mañana mientras yo estaba comprando comestibles. Amanda fue la única persona aquí con acceso a mi computadora. La cara de Amanda se sonrojó. No sé de qué estás hablando. Tal vez olvidaste que los enviaste. También encontré esto, continuó, ignorando su negación mientras mostraba los documentos legales sobre el establecimiento de reclamaciones de residencia, descarga sobre cómo reclamar derechos legales a la casa de alguien después de permanecer allí por un cierto periodo. Material de lectura interesante para alguien que supuestamente se queda temporalmente. La expresión de mi padre cambió, la preocupación se filtró en sus rasgos. Casey, ¿qué está sugiriendo exactamente? En lugar de responder directamente, pasé a la siguiente prueba. Los cargos de la tarjeta de crédito. Estos son cargos no autorizados en mi tarjeta de crédito en las últimas 3 semanas. Más de $2,000 gastados en tiendas que nunca visito y en artículos que nunca compré. Desplacé la lista, destacando las citas en salones de belleza, tiendas de ropa y pedidos en línea. Esto, añadí, mostrando la solicitud de tarjeta de crédito incompleta. Parece ser un intento de abrir una nueva tarjeta a mi nombre. La cara de Amanda había pasado de sonrojada a pálida. ¿Estás inventando esto para hacerme quedar mal? Siempre has estado celosa de mí. Finalmente, dije, ignorando su acusación. Mientras abría la carpeta de capturas de pantalla de mensajes de texto, encontré estas conversaciones entre Amanda y ambos, discutiendo planes para establecer su residencia permanente en mi casa, con o sin mi consentimiento. Los mensajes aparecieron en la pantalla, condenatorios en su claridad. La planificación deliberada, las referencias a crear influencia, el comentario de mi madre sobre cómo yo respondía a la culpa. Todo expuesto en la gran pantalla. La habitación cayó en un silencio atónito. La cara de mi madre se había quedado sin color, su brazo cayendo del hombro de Amanda. Mi padre miraba fijamente la pantalla, su expresión una mezcla de asombro y vergüenza. Amanda parecía un animal acorralado, sus ojos moviéndose entre la evidencia en la pantalla y la puerta, como si estuviera calculando su ruta de escape. Esto no es lo que parece, balbuceó finalmente mi madre. Solo estábamos tratando de ayudar a Amanda a pasar un momento difícil. ¿Planeando esencialmente apoderarse de mi casa?, pregunté, alentándola a manipularme y potencialmente dañar mi carrera. ¿Discutiendo cómo establecer reclamaciones legales sobre mi propiedad? Estás sacando las cosas de contexto, intentó mi padre, pero su voz carecía de convicción. El contexto es claro, respondí. Este fue un esfuerzo coordinado para aprovecharse de mí, de mi casa y de mis recursos financieros. No era un arreglo temporal. Era un plan de toma de posesión. Amanda de repente cambió de táctica, con lágrimas en los ojos. Estaba desesperada, que sí. No tengo a dónde más ir. Y tú tienes esta gran casa toda para ti. ¿Por qué no? Puedes compartir con tu propia hermana. Compartir habría sido que pidieras quedarte más tiempo y que lo discutiéramos como adultas, repliqué. Lo que hiciste fue una invasión, un engaño y un robo. Accediste a mis correos electrónicos privados, te hiciste pasar por mí ante mi empleador. Usaste mi tarjeta de crédito sin permiso e investigaste formas de reclamar derechos legales sobre mi propiedad. Eso no es compartir. Eso es fraude. Mi madre comenzó a llorar con las manos temblando. Solo queríamos asegurarnos de que Amanda estuviera bien. Te está yendo tan bien y ella está luchando. Es tan malo que la familia se ayude mutuamente. La ayuda se da libremente. No se toma a través del engaño, dije con firmeza. Lo que ustedes planeaban no era ayuda, era explotación. Y el hecho de que lo estuvieran discutiendo a mis espaldas demuestra que sabían que estaba mal. Mi padre, siempre el pacificador, intentó un enfoque diferente. Casey, entiendo que estés molesta, pero somos familia. La despedida fue breve y tensa. Mi padre me abrazó rígidamente, susurrándome otra disculpa al oído. Mi madre me besó en la mejilla, con los ojos aún rojos de llorar. Espero que algún día entiendas. Solo queríamos lo mejor para nuestras 2 hijas, dijo, su voz temblando. Entiendo sus intenciones, respondí con cuidado, pero sus métodos fueron profundamente hirientes y irrespetuosos.
Amanda ofreció un brusco asentimiento como única despedida, deslizándose en el asiento trasero del coche de nuestros padres, sin mirarme a los ojos. Mientras se alejaban de la acera, sentí una compleja mezcla de alivio, tristeza y algo más que no pude identificar de inmediato. No fue hasta más tarde esa noche, sentada sola en mi casa tranquila, que reconocí el sentimiento como libertad. En el momento en que el coche desapareció detrás de la esquina, entré en acción. Primero, llamé a un cerrajero que llegó en 1 hora para cambiar todas las cerraduras de la casa. Luego, contacté a mi banco y a las compañías de tarjetas de crédito, explicando que mis tarjetas habían sido usadas sin permiso y solicitando nuevas cuentas. Pasé varias horas cambiando contraseñas en cada cuenta que poseía, desde el correo electrónico hasta los servicios de streaming, estableciendo medidas de seguridad adicionales donde fuera posible. El lunes por la mañana me reuní con mi gerente para explicar los correos electrónicos no autorizados, mostrándole la evidencia que había recolectado. Para mi alivio, él fue comprensivo, incluso solidario. Las situaciones familiares pueden ser complicadas, dijo, tomando notas para documentar nuestra conversación. Aprecio tu transparencia sobre esta violación. Tómate el tiempo que necesites para resolver las cosas. Esa tarde, consulté con un abogado sobre la protección contra el robo de identidad y las medidas de seguridad del hogar. Aunque ella me aseguró que mis acciones rápidas probablemente habían prevenido cualquier daño duradero, me ayudó a presentar informes ante las agencias de crédito y sugirió pasos adicionales para salvaguardar mi información personal. El robo de identidad familiar es más común de lo que la mayoría de la gente se da cuenta, me dijo. Y desafortunadamente a menudo se complica por consideraciones emocionales que hacen que las víctimas se muestren reacias a buscar soluciones legales. Asentí, comprendiendo demasiado bien los sentimientos conflictivos que ella describía, a pesar de la clara evidencia de su traición. Una parte de mí todavía dudaba en tomar acciones que pudieran dañar permanentemente mi relación con mi familia. La abogada pareció percibir mi conflicto. Recuerda, dijo suavemente, establecer límites no es castigar a los demás, es protegerte a ti misma. Tienes todo el derecho a sentirte segura en tu propia casa y confiada en que tu identidad está a salvo. Esas palabras se quedaron conmigo en los días tranquilos que siguieron. Mi casa, una vez invadida y tensa, gradualmente se convirtió de nuevo en mi santuario. Limpié a fondo cada habitación, eliminando los últimos rastros de la presencia de Amanda. La pared de la cocina, manchada de café cuando mi taza se rompió, recibió una nueva capa de pintura. El espacio vacío en mi estantería, donde había vivido la taza, permaneció vacío, un recordatorio de lo que se había perdido, pero también de lo que había ganado al defenderme a mí misma. La primera semana pasó sin contacto de mi familia, sin llamadas, sin mensajes de texto, sin correos electrónicos. El silencio fue tanto un alivio como un nuevo tipo de dolor. A pesar de toda la disfunción en nuestra relación, habían sido constantes en mi vida. Su ausencia creó un espacio que se sintió simultáneamente vacío y lleno de posibilidades. Durante este periodo de silencio, encontré un apoyo inesperado de amigos y colegas. Cuando compartí tentativamente partes de lo que había sucedido con mi amiga más cercana, Elaine, su respuesta fue inmediata y validadora. Que sí, lo que hicieron no está para nada bien, dijo con firmeza mientras tomábamos café. No reaccionaste de forma exagerada. Si acaso, fuiste notablemente comedida. Sus palabras ayudaron a contrarrestar toda una vida de condicionamiento, que me había enseñado a dudar de mis propias reacciones, a asumir siempre que estaba siendo demasiado sensible o difícil cuando expresaba incomodidad con la forma en que me trataban. Otros amigos ofrecieron un apoyo similar, muchos compartiendo sus propias historias de violaciones de límites familiares y las luchas para establecer relaciones más saludables. 2 semanas después de la confrontación, mi padre llamó. La conversación fue forzada al principio, ambos evitábamos cuidadosamente los temas crudos que flotaban entre nosotros. Sin embargo, finalmente, él sacó el tema. Tu madre y yo hemos estado pensando un poco, dijo, su voz inusualmente vacilante, sobre lo que pasó en Acción de Gracias, sobre muchas cosas. En realidad, me mantuve en silencio, esperando. Nos equivocamos, continuó. No solo sobre la situación con Amanda, sino sobre cómo te hemos tratado durante mucho tiempo. Hemos sido injustos, esperando que siempre fueras la razonable, la que cedía. La admisión me sorprendió. Mi padre rara vez había reconocido errores en el pasado. Amanda se está quedando con nosotros por ahora, añadió. No está contenta con eso, pero estamos insistiendo en que encuentre un trabajo y contribuya a la casa. Debimos haber hecho eso hace mucho tiempo, murmuré en acuerdo, no confiando en mí misma para decir más. De todos modos, concluyó torpemente, nos gustaría verte en algún momento cuando estés lista. Sin presiones. Esa llamada marcó el comienzo de una reconstrucción lenta y cautelosa.
Mi madre llamó. Después, su disculpa más emocional, pero también más genuina que la de mi padre. Ella siempre había luchado por ver la dinámica familiar con claridad, viendo el comportamiento de Amanda a través de una lente de protección maternal que distorsionaba la realidad. Ahora, obligada a vivir con las demandas diarias y el sentido de derecho de Amanda. Ella estaba empezando a entender lo que yo había experimentado. Siempre pensé que eras más fuerte, admitió durante una llamada, que no nos necesitabas tanto como Amanda. Nunca consideré que tal. ¿Ves? Simplemente aprendiste a no pedir porque no estábamos realmente escuchando. Amanda y yo permanecimos distanciadas. Según mis padres, ella había encontrado un trabajo en ventas y estaba ahorrando para su propio apartamento. Aunque ellos parecían escépticos sobre su compromiso con la independencia. Le deseé lo mejor, pero no sentí ninguna obligación de restablecer el contacto. Estaba aprendiendo que algunas relaciones era mejor observarlas desde la distancia, a medida que el invierno se convertía en primavera. Me encontré creando nuevas tradiciones y patrones. Los almuerzos de los domingos con amigos reemplazaron las obligatorias llamadas telefónicas familiares que habían marcado mis fines de semana durante años. Me uní a un grupo de senderismo y descubrí un amor por la fotografía al aire libre. Mi casa se convirtió en un lugar de reunión para personas que respetaban mis límites y valoraban mi compañía. La terapia también ayudó con la orientación profesional. Comencé a desentrañar la compleja dinámica familiar que había moldeado mi autopercepción. Aprendí a reconocer patrones de complacer a los demás y de responsabilidad excesiva que me habían seguido desde la infancia hasta las relaciones adultas. Lo más importante, aprendí que establecer límites no era egoísta o mezquino. Era necesario y saludable. Piensa en los límites como la definición de dónde terminas tú y dónde comienzan los demás, explicó mi terapeuta. Sin ellos, la gente se confunde de maneras poco saludables. 6 meses después de la confrontación, invité a mis padres a cenar a mi casa. La visita fue breve y algo incómoda, pero notablemente diferente de las interacciones anteriores. Hicieron preguntas sobre mi trabajo y parecían genuinamente interesados en mis respuestas. Elogiaron mi casa sin comparaciones de doble sentido, críticas sutiles. Cuando se fueron, mi madre me abrazó con fuerza. Estoy orgullosa de ti, Cassie, susurró, no solo por tu éxito, sino por la persona que eres. Las palabras que había anhelado escuchar durante décadas trajeron lágrimas inesperadas a mis ojos. Nuestra relación seguía siendo un trabajo en progreso, lleno de viejos patrones, que a veces se reafirmaban, pero por primera vez me sentí vista por mis padres, reconocida como un individuo en lugar de simplemente como la hermana de Amanda o la que resolvía los problemas familiares en cuanto a la taza rota. Finalmente encontré a un alfarero artesano, que se especializaba en piezas personalizadas. No le encargué un reemplazo, sino una nueva creación. Una taza que incorporaba elementos del regalo de mi abuela, siendo al mismo tiempo una pieza distinta por sí misma. Los altramuces azules permanecieron, pero ahora crecían de las grietas en el diseño, una representación visual del concepto japonés de kintsugi. Encontrar belleza en los lugares rotos. La nueva taza se encuentra en mi estantería ahora, no como un reemplazo de lo que se perdió, sino como un símbolo de lo que se ha ganado. Cada mañana, mientras bebo mi café, se me recuerdan las palabras de mi abuela y la verdad que finalmente abracé. Soy más fuerte de lo que creía, lo suficientemente fuerte como para establecer límites, para exigir respeto y para crear una vida definida por el cuidado mutuo en lugar de la obligación o la culpa. Las relaciones familiares son complejas. Un tapiz de amor, historia y a veces dolor. Los hilos que nos unen pueden sostenernos o estrangularnos dependiendo de cómo se tejan. He aprendido que amar a mi familia no significa aceptar el maltrato y que a veces el mayor acto de amor, tanto para nosotros mismos como para los demás, es decir, esto no es aceptable. El viaje continúa con pasos hacia adelante y ocasionales retrocesos. Pero el camino ha cambiado irrevocablemente. Lo camino ahora.